Muy buenos días a todos. Hoy, 28 de mayo, celebramos el Día Mundial de la Nutrición. Para conmemorar esta fecha tan importante, Hospital Nova y el Departamento de Nutrición han preparado una jornada especial con conferencias y módulos de salud presenciales. Como sabemos que muchos de ustedes nos acompañan a la distancia, diseñamos este espacio virtual especialmente para nuestra comunidad. El día de hoy nos convoca un tema fundamental para la salud actual: resistencia a la insulina. Para dar inicio, me complace ceder el micrófono a la licenciada Andrea Vázquez, especialista en nutrición clínica e integrante clave de nuestro equipo en Hospital Nova. Les recordamos que al finalizar la ponencia tendremos una sección de preguntas y respuestas, por lo que los invitamos a escribir sus dudas en el chat a lo largo de la sesión. Licenciada Andrea, bienvenida, el espacio es tuyo. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de esta conferencia que tiene como nombre Entendiendo la resistencia a la insulina, ya que muchas veces hemos escuchado este diagnóstico y no sabemos muy bien qué significa, ¿ok? Entonces, para definir qué es la insulina. La insulina es una hormona que produce el páncreas y esta actúa como una llave y su función principal es permitir que la glucosa de los alimentos entre a las células y el cuerpo la puede utilizar como energía. Como vemos en esta imagen, estas son las células de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está lleno de células y todas estas necesitan energía, o sea, glucosa. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros consumimos alimentos, sobre todo carbohidratos, se libera la glucosa en nuestro torrente sanguíneo. Para que esta glucosa pueda pasar a la célula, necesitamos que se una también la insulina. Si no hay insulina, no pasa la glucosa a nuestra célula. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué significa tener resistencia a la insulina? Tener resistencia a la insulina significa que las células del cuerpo ya no responden de manera adecuada a la insulina. O sea, la llave sí existe, nuestro cuerpo, nuestro páncreas sí está produciendo esta hormona, pero la cerradura de la célula ya no responde igual. Entonces el cuerpo necesita producir cada vez más insulina para lograr el mismo efecto y que pueda pasar la glucosa a nuestra célula. ¿Ok? Ahora, un dato súper importante que es importante tomarlo en cuenta es la resistencia a la insulina en México. Tenemos que saber que este diagnóstico afecta a más del 50% de la población mexicana. O sea, más de la mitad de los mexicanos podemos tener en algún momento de nuestra vida un diagnóstico de resistencia a la insulina. Y esto es el paso previo a la diabetes tipo 2 y a un síndrome metabólico. Entonces, si se fijan, estas cifras nos hacen pensar que algo estamos haciendo bastante mal, que tenemos un diagnóstico muy elevado y una probabilidad muy alta de padecer esta enfermedad a lo largo de nuestra vida. ¿Ok? Ahora tenemos que saber por qué me dio resistencia a la insulina. Tuve mala suerte, hice algo mal, pude haber hecho algo mejor. Entonces tenemos que saber qué es lo que causa la resistencia a la insulina. Una de las causas principales es el exceso de grasa abdominal. La grasa acumulada alrededor de los órganos, que es la parte central del abdomen, interfiere en la capacidad del cuerpo para responder a la insulina. Haz de cuenta que tenemos nuestra célula y esta se va cubriendo con una capita de grasa de tejido adiposo, entonces la célula queda imposibilitada de recibir las señales adecuadamente. ¿Ok? Otra de las causas puede ser la inactividad física, ¿ok? La falta de movimiento hace que las células musculares pierdan sensibilidad a la insulina. Cuando nosotros mantenemos el músculo en contracción, caminamos, nos sentamos, pero hacemos algo de actividad física, nos mantenemos en movimiento, nuestro músculo está más sensible a la captación de insulina y ocupa de mejor manera la glucosa. El estar mucho tiempo sentados o no hacer ejercicio nos puede predisponer a tener resistencia a la insulina. Otra de las principales es la alimentación inadecuada, como una dieta alta en azúcares refinados, en especial en forma líquida. Y esto lo voy a mencionar muchas veces a lo largo de la sesión. ¿Ok? Las bebidas líquidas con azúcar, incluidas las bebidas light, ¿ok? Y alimentos ultraprocesados sobrecargan nuestro sistema constantemente y hace que perdamos esta sensibilidad a la insulina.
Otro punto muy importante es el estrés crónico. La liberación constante de cortisol, que es la hormona del estrés, eleva los niveles de azúcar en sangre y esto hace que se demande más insulina para poder metabolizar. Otra causa es la falta de sueño, ya que los trastornos de sueño o la privación de descanso afectan negativamente a que el cuerpo responda de manera adecuada a la insulina. Y otra causa que también es común es la predisposición genética. Los antecedentes familiares aumentan significativamente el riesgo, ¿ok? Entonces tenemos que saber que esto es multifactorial, no nada más es porque ya tengo genética, es eso. O nada más porque comí mal un día, ya es eso. Entonces tenemos que saber que es algo multifactorial. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las señales o síntomas más comunes de la resistencia a la insulina? El hambre constante, ¿verdad? El estar todo el tiempo con hambre, con esta sobre todo ansiedad de antojos dulces, que muchas veces lo mencionamos en consulta, que una necesidad intensa de comer cosas dulces, de comer el postre, el pan dulce, etcétera, es un síntoma de que puedo estar teniendo una resistencia a la insulina. Sueño después de comer, sobre todo después de comidas abundantes en carbohidratos, ¿verdad? Cuando combinamos muchos cereales, como hemos hablado a veces en consulta, que combinamos muchos cereales, ya sea el arroz, las tortillas, las pastas, etcétera, los empanizados, en una misma comida, obviamente después de comer, pues puede bajar la energía y esto hace que nos dé mucho sueño después de las comidas. Otro signo importante es el oscurecimiento en el cuello y las axilas. Cuando vemos estas manchitas en nuestros cuellos o estas manchas en nuestras axilas, pues la mayoría del tiempo no es que no nos estemos bañando bien, es que la insulina se está acumulando en los pliegues de nuestro cuerpo y esto la está oscureciendo. ¿Ok? Grasa abdominal, como ya mencionamos anteriormente, y dificultad para bajar de peso. ¿Ok? Que a pesar de estar haciendo nuestra dieta, nuestro ejercicio correctamente, estamos batallando un poco más para perder este peso acumulado. ¿Ok? Ahora, exámenes del laboratorio para diagnosticar resistencia a la insulina, que muchas veces los vemos en consulta con el médico. Pedimos glucosa en ayuno, la insulina, el índice OMA, que es el promedio entre la glucosa y la insulina, la hemoglobina glucosilada, que como sabemos es esta proteína de memoria que hace que nosotros podamos ver en el transcurso de 3 meses cómo se mantuvo nuestra glucosa en sangre, y los triglicéridos, que como sabemos ya, los triglicéridos no solamente se elevan por el alto consumo de grasas, sino por el alto consumo de azúcares también, ¿ok? Sobre todo bebidas azucaradas. Ahora, ¿qué puedo hacer para prevenir la resistencia a la insulina? Todavía no tengo resistencia a la insulina, pero a lo mejor mi mamá tuvo o en mi familia ha habido casos de resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para prevenirla? ¿Ok? Lo más importante es mantener hábitos que ayuden al cuerpo a responder de mejor manera a la insulina y controlar la inflamación y por ende tener un metabolismo más saludable. Y no se trata de eliminar los carbohidratos de la dieta, porque como ya vimos que la glucosa es la que me puede alterar este ritmo de mi metabolismo, muchas veces pensamos, entonces ya no puedo comer ningún carbohidrato nunca más. Y no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de tener hábitos efectivos para prevenirla, como priorizar el consumo de proteína y fibra, ¿verdad? Bien importante. Muchas veces ya hemos hablado tanto en consulta como en redes sociales, se ha visto mucho que el consumo de proteína es bien importante. Todo proteína animal, magra, como pechuga de pollo, huevo, pescado, atún, etcétera, proteína en polvo, incluso hemos visto la importancia también de suplementarla, pero no hay que dejar de lado y no hay que olvidar que es muy importante el consumo adecuado de fibra. ¿Y de dónde sacamos esta fibra? Obviamente, principalmente de las verduras, ¿ok? Podemos estar comiendo muy bien proteína y muy bien los carbohidratos que debo de comer, pero si no tengo este aporte importante de fibra, igual voy a batallar mucho para mejorar mi sensibilidad a la insulina. ¿Ok? Otra cosa bien importante es movernos todos los días, hacer ejercicio de manera regular, y los días que no pueda hacer el ejercicio, pues mantenerme en movimiento, caminar, pararme, etcétera. Mantener una masa muscular saludable, dormir bien, mantener un ciclo de sueño saludable, eliminar el consumo de azúcar líquida. ¿Ok? Y no nada más me refiero a los refrescos, sino cualquier bebida que contenga en su preparación azúcar, ¿ok? Manejo del estrés crónico y obviamente evitar tabaco y alcohol.
Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no tratar la resistencia a la insulina? Me dieron el diagnóstico de resistencia a la insulina, me dijeron a lo mejor que soy prediabética, pero pues todavía no tengo diabetes, entonces no le puse mucha atención a este diagnóstico. Entonces, tengo una alta probabilidad de padecer diabetes mellitus tipo 2 a corto plazo. Ni siquiera ya es un largo plazo el riesgo que tengo, es un a corto plazo si no cuido el diagnóstico y no lo doy seguimiento a mi diagnóstico, puedo presentar diabetes mellitus tipo 2 a corto plazo, ¿ok? Hígado graso, enfermedades cardiovasculares e inflamación crónica, ¿ok? Que también me puede dar inicio a un síndrome metabólico. ¿Ok? Ahora también tenemos que saber qué son los alimentos que empeoran la resistencia a la insulina. Si yo ya tengo este diagnóstico, ¿qué alimentos tengo que evitar lo más posible? ¿Ok? Y en el número 1 voy a poner a los refrescos. ¿Ok? ¿Esto por qué? Porque la forma líquida de obtener la glucosa o de obtener azúcar es de una absorción rapidísima. Con muy poca cantidad de refresco o de bebida azucarada que yo consuma, en muy poco tiempo me genera cascadas y picos importantes de glucosa. Entonces mi cuerpo tiene que sobretrabajar para producir insulina y esto va a hacer que se empeore el proceso de recuperación. ¿Ok? Entonces cualquier líquido o bebida azucarada. Ahora, el azúcar, perdón, el pan dulce. Una cosa son las harinas blancas refinadas y aparte que esta harina tenga azúcar adicional. Vamos a poner de ejemplo un bolillo, por ejemplo, que es harina blanca, harina refinada, pero no tiene azúcar, ¿verdad? Ahora vamos a agarrar esa misma harina y vamos a ponerle azúcar adicional. Entonces esto se multiplica, ¿verdad? Entonces los panes dulces, esos que a veces comentamos en consulta que me desayunan el café, le ponen azúcar y luego se desayunan su pan dulce, pues muy probablemente estemos empeorando de manera significativa nuestra resistencia a la insulina. ¿Ok? Y pues los alimentos ultraprocesados, todo lo que yo compro en cajita, en sobrecito, en paquetito, trae un proceso industrial importante que probablemente venga alto en azúcar. Ahora, en cuanto a los carbohidratos y la resistencia a la insulina, para no dejar la confusión que todos los carbohidratos hay que eliminarlos, como los dije desde el principio, no se trata de esto, se trata de elegir mejor y saber las cantidades que mi cuerpo necesita y responde de mejor manera, ¿ok? Los mejores carbohidratos para evitar, prevenir y tratar la resistencia a la insulina son cereales integrales, ¿ok? Como, y no me refiero a los cereales de cajita, ¿verdad? Sino avena integral, la hojuela de avena como tal, la quinoa, todos los derivados del maíz, desde el elote hasta tortillas de maíz, tostadas horneadas. Bien importante evitar los alimentos fritos también. Puede ser muy padre mi tortillita de maíz, pero si ya viene en la grasa, la meto en el aceite, ahí también puedo tener picos importantes de insulina. ¿Ok? Entonces, el maíz en su forma natural o en tostadas horneadas. Eh, Pan integral, si voy a hacer un sándwich o cualquier preparación que necesite así como, sí, sobre todo en sándwich, pues es importante utilizar pan integral, camote o la papa con cáscara, ¿ok? Otra forma súper saludable de consumir carbohidratos son las leguminosas, las lentejas, los garbanzos. No hay que quitar frijoles, no hay que quitar lentejas, no hay que quitar garbanzos, solamente hay que moderar porciones, pero, pero sí se pueden consumir de manera frecuente, ¿ok? Sobre todo si tratar de evitar que tengan estos manteca de cerdo o aceite extra, pero sí se pueden consumir. Los frijoles y las lentejas, sobre todo, tienen mucha también proteína. Entonces aquí matamos dos pájaros de un tiro. Tenemos buen aporte de proteína y muy buen aporte de fibra, que es lo que estamos buscando, ¿ok? Entonces estos dejarlos como parte de una dieta saludable. Ahora, en cuanto a verduras y frutas, como lo mencioné anteriormente, consumir diariamente en porciones recomendadas por tu nutriólogo y de forma entera, no jugos para preservar la fibra. Muchas veces me dicen, diagnóstico de resistencia a la insulina, y voy directo a hacerme el jugo verde y le pongo jugo de naranja, le pongo piña, le pongo manzana, le pongo apio y pues estoy haciendo un jugo de fruta, ¿verdad? Entonces, el jugo de fruta no es para nada la mejor opción cuando tengo resistencia a la insulina. Entonces, la mejor manera de comer frutas y verduras es en forma entera. Las puedo consumir en un guisado, en un caldo de verduras, en una guarnición de verduras al vapor, pero no hacerlas líquido, ¿ok? Las frutas igual
no hay que quitar las frutas cuando tenemos resistencia a la insulina. Las frutas siguen siendo un alimento saludable con vitaminas, minerales, antioxidantes. Sin embargo, también tienen fructosa, por lo cual tenemos que cuidar la porción. Entonces, si tú vienes a tu consulta de nutrición, nosotros te recomendamos las porciones de fruta que son adecuadas para ti. Ahora, mencionamos nuevamente para dejarlo súper claro, ¿qué carbohidratos no son recomendados en resistencia a la insulina? Pues en general todas las azúcares refinadas, como refrescos y bebidas con azúcar, jugos de fruta, incluso aunque sean naturales, aunque me digan, no, es que la naranja sí súper natural, de preferencia jugos de fruta, no, prefiero que nos comamos la naranja entera, que muchas veces cuando me como la naranja entera, pues me como con todo y la fibra, que es lo que me ayuda a regular los picos de glucosa e insulina. Panes dulces, galletas, postres, mermeladas, cereales de caja. No es buena idea cenarme un cereal, desayunarme un cereal tampoco, porque son puro carbohidrato y generalmente los cereales de caja aparte traen azúcar adicional. Entonces, un desayuno o una cena de puro cereal de caja tampoco es recomendado en resistencia a la insulina. Y como les comenté anteriormente, alimentos fritos y empanizados. ¿Ok? Ahora, la importancia de la proteína y la fibra. Estos, sabemos que la proteína y la fibra de las verduras mejoran la saciedad, entonces hacen que se baje esta ansiedad por estar comiendo todo el día cositas, picando, porque estamos satisfechos, porque comimos suficiente proteína, entonces esta ansiedad puede bajar casi en automático. Batallamos los primeros 2 días, pero después la ansiedad casi desaparece, ¿ok? Se controla mucho mejor la glucosa porque esta crea una capa protectora contra los picos de glucosa, ¿ok? Siempre por eso, no sé si han escuchado por ahí, que importa el orden de los alimentos, que primero la proteína, luego la fibra y las verduras y al último los carbohidratos, porque se genera una capita protectora con la fibra y la proteína y ya no permite que los picos de glucosa se me disparen a cuando en ayunas lo primero que consumo es una bebida azucarada, un carbohidrato refinado, etcétera. Entonces, menos picos de insulina, pues no se sobreestimula el páncreas y no sigo alimentando este círculo de la resistencia a la insulina. ¿Ok? Ahora también tenemos que mencionar los ejercicios para combatir la resistencia a la insulina. Como les dije, cualquier movimiento es importante para mejorar la sensibilidad a la glucosa e insulina. La caminata, ejercicios de fuerza como pesas, ligas, mancuernas, nos ayudan mucho a mejorar nuestro cuerpo para mejorar la sensibilidad de la insulina, ¿ok? Y natación, que también es un ejercicio que sé que les gusta mucho, que es un ejercicio muy completo. Ahorita va a ser temporada muy deliciosa de hacer natación. Entonces también es un súper buen ejercicio ya que movemos todos los músculos de nuestro cuerpo. Y sabemos que el músculo en movimiento aumenta la sensibilidad a la glucosa e insulina. Ahora, como conclusiones, sabemos que la resistencia a la insulina es una alteración metabólica cada vez más frecuente, pero que también es una de las condiciones que mejor responde a cambios en el estilo de vida, ¿ok? Saber que la resistencia a la insulina no es un diagnóstico que dependa muchísimo de fármacos o de tratamientos médicos súper complicados, sino cambios y mejoras en nuestro estilo de vida son la solución para combatir la resistencia a la insulina. Y una alimentación equilibrada, el ejercicio, el descanso adecuado y la constancia pueden mejorar significativamente la sensibilidad a la insulina y prevenir complicaciones futuras, como ya mencionamos, principalmente la diabetes tipo 2. ¿Ok? Pequeños cambios sostenidos generan grandes resultados en la salud metabólica. Y bueno, pues eso es todo. No sé si tengan alguna duda, algo que quieran comentar. Tenemos tiempo para unas preguntas. Muchas gracias, licenciada Andrea, por esta excelente ponencia y por compartir información tan importante sobre resistencia a la insulina. Ahora vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas, así que los invitamos a escribir aquí las dudas en el chat o si se encuentran en el salón de fiestas aquí en Nova, le pueden comentar a las licenciadas de nutrición sus preguntas. Que el arroz cuando lo preparas viene más como, bueno, sí, que luego si lo enfrías en el refri, pero luego lo calientas, tiene un proceso para que no le dé tanto
Licenciada Viendo Andrea, aquí los comentarios. Ajá, dime. Ujú. nos preguntan aquí en Salón Nova, quieren saber qué tan cierto es que cuando el arroz, cuando lo preparas, que si lo enfrían en el refri antes de consumirlo, que si eso ayuda a que no se eleve la glucosa. No, normalmente lo que va a impactar de manera más significativa son las porciones, ¿verdad? O sea, yo lo puedo consumir a cierta temperatura, pero si es una porción pues exagerada o es una porción adecuada, realmente eso es lo que más importa y con qué acompaño ese arroz, ¿verdad? Si es un arroz que acompañé con aparte tortillas, con aparte sopa de pasta, aparte milanesa empanizada en harina, pues independientemente de la temperatura del arroz, me va a generar picos importantes de glucosa. Pero si yo ese arroz, independientemente de cómo lo cociné, de preferencia obviamente con poco aceite, pero lo combiné con una muy buena cantidad de verduras, una buena cantidad de proteína, no debe de haber problema. También nos escriben aquí en el chat si hay alguna fruta que se debe evitar. No realmente en resistencia a la insulina. Lo que yo sí les pido a veces a mis pacientes es que cuando recién tenemos el diagnóstico, evitar las frutas pues más altas en azúcar. No va a ser algo definitivo para siempre, pero en lo que se regula un poco la insulina, tratar de evitar las más altas en azúcar, que ya todo el mundo no sabemos, plátanos, mangos, dátiles, uvas, sandía, tratar de evitarlas las primeras meses en lo que regulamos un poco la insulina en sangre y después agregarlas otra vez a la dieta, pero en porciones adecuadas, obviamente. También no sé si tengas algún comentario, licenciada Andrea, sobre las frutas y verduras congeladas, si son una opción viable. Sí, completamente. Muchas veces por nuestros tiempos de trabajo, etcétera, se nos complica mucho la lavada y desinfectada de verduras, ¿verdad? Y puede ser un impedimento para estarlas consumiendo de manera frecuente. Entonces, las verduras congeladas son una excelente opción para nuestro día a día. Siempre les digo, obviamente búsquenme las verduras de trozo grande, porque las verduritas chiquititas que le ponen al arroz, ¿verdad? El chicharito y así, pues eso realmente no cuenta tanto, o sea, lo podemos agregar, pero no cuenta como un consumo importante de verdura. Debe de ser la verdurita en trozo grande, que viene el trocito grande de brócoli, de coliflor, y esa como guarnición está súper bien. La fruta congelada también para smoothies de proteína, unas fresas, unos arándanos azules o los blueberries también son buena opción para consumir, por ejemplo, con yogur griego y todo eso está súper bien. Okay. Preguntan cuál es el valor normal que tenemos que tener de insulina. El valor normal que marcan los laboratorios, la mayoría, son hasta 24. Sin embargo, sí se ha visto que, o sea, de manera óptima es que nuestra insulina no suba de 7 para que no se altere el rango del índice OMA, ¿ok? Entonces, todavía si tengo una insulina en 10, puedo decir que bien, pero si sí ya tengo la insulina en 20, 23, yo sí diría que hay que tratarla como una resistencia a la insulina y hacer cambios importantes en nuestra alimentación. ¿El betabel se recomienda evitar o se pueden comer para los diabéticos? A los diabéticos. Ok, ahí dependería, ¿verdad? Si soy un diabético o soy una persona que vive con diabetes y está controlada mi diabetes con la alimentación y todo, puedo incluir betabel como parte de mis verduras. Siempre les digo, si se les antoja el betabel, lo puedes poner a tu ensalada o lo puedes agregar como parte de tus verduras de guarnición. A lo mejor no sería la verdura que te daría diario, ¿verdad? Pero sí la podríamos consumir. ¿Podemos comer el plátano verde? ¿Ese no eleva la glucosa o el azúcar en sangre? Pues, pues como que para qué lo comeríamos verde. O sea, no siento que sea muy relevante y pues no, o sea, entre más verde creo que es más almidón y entre más maduro un poquito más de fructosa. Entonces, el plátano lo podemos consumir como nos guste, siempre y cuando respetemos las porciones suficientes y adecuadas para nosotros. Es malo hacer el ayuno muy largo porque tiene largos sus turnos, sus turnos de trabajo son muy largos. Es malo hacer ayuno, no es lo más recomendable porque cuando hacemos ayunos prolongados, normalmente llegamos a nuestro siguiente tiempo de comida muriendo de hambre.
Entonces, esta hambre intensa después de mucho periodo de ayuno, muy seguramente me va a llevar a un periodo o un episodio de atracón, ¿verdad? Y este atracón muy seguramente tenga altos contenidos de carbohidrato, alto contenido de grasa, y ahí es cuando el cuerpo pues empieza a batallar para metabolizar de una todas esas cantidades de nutrientes que se consumieron. Por eso lo ideal es porcionar nuestra ingesta al menos en 3 tiempos de comida. No es que todo mundo tengamos que desayunar a la misma hora. Sí, pues depende del horario que cada quien tengamos de trabajo, etcétera, podemos establecer nuestro horario, pero sí no dejar ayunos muy prolongados. ¿La diabetes es reversible? La diabetes es reversible. Pues la diabetes es controlable, muy controlable. Con la alimentación sí podemos tener muy bien controlada nuestra diabetes. Más bien la resistencia a la insulina sí es reversible. Esa sí puedo tener un diagnóstico de resistencia a la insulina y con los cambios que mencionamos ahorita podemos revertirlo y ya no tener ese diagnóstico. Pero la diabetes más bien es controlable. ¿Pudiera explicar el uso de edulcorantes? ¿O qué comentarios tenga al respecto? El uso de edulcorantes artificiales como stevia, fruta del monje, la lulosa, se ha visto que tienen como mejor respuesta porque no me elevan tan bien la insulina. Muchos otros edulcorantes como la sucralosa, el acesulfame K, el aspartame, aunque no tienen azúcar como tal, son edulcorantes artificiales, sí me generan picos de insulina, perdón. Entonces, estos me siguen alimentando el antojo de cosas dulces, me siguen alimentando la resistencia a la insulina. Edulcorantes como stevia, fruto del monje y alulosa son los mejores, sobre todo de forma natural, siempre los recomendamos en forma líquida, en gotero, que podemos ver en los ingredientes del goterito que dice stevia natural, agua, ¿verdad? A lo mejor algún conservador, pero esa es la mejor manera de poder endulzar un agua de Jamaica, una limonada, ¿verdad? Alguna bebida que quiera yo que me sepa un poquito dulce. Stevia líquida, fruto del monje y alulosa serían las mejores recomendaciones. ¿Es cierto que el ayuno intermitente tiene beneficios? Depende. Depende para quién, para qué persona y las horas de ayuno también. Es bastante saludable 12 horas de ayuno. Es algo que todos podemos hacer, no requiere un esfuerzo muy importante, ¿verdad? Y le damos a nuestro cuerpo como descanso para poder reparar el cuerpo en la noche, reparar tejidos y al día siguiente pues poder desayunar dejando pasar 12 horas, máximo 16, pero sí más de 16 horas de ayuno puede elevar el cortisol, puede hacer más, ¿cómo se dice? Estar más en riesgo el tema de los atracones y ya me puede salir contraproducente, pero puede tener ciertos beneficios, depende de para quién. Ok, vamos a dar unos momentos a ver si surge alguna otra duda. Bueno, de nuevo damos muchas gracias a la licenciada Andrea por esta excelente ponencia. Agradecemos toda su asistencia. Esperamos que estas pláticas hayan sido de utilidad para todos ustedes y que les motive a seguir fortaleciendo hábitos que favorezcan su salud y bienestar. Muchas gracias por acompañarnos, ya sea que hayan venido a estas sesiones de manera presencial o de manera virtual. Sí, sería todo. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Bye. Adiós.